El día del funeral de mi abuelo estaba gris y frío. El cielo se veía pesado, como si contuviera la lluvia. La gente permanecía en silencio, con abrigos negros, afuera de la vieja iglesia. Algunos lloraban. Otros susurraban recuerdos, hablaban de su bondad, de la larga vida que había vivido. Mi abuelo era el tipo de hombre que todos respetaban. No porque fuera rico, sino porque era justo, honesto e imposible de engañar. Al menos, eso era lo que yo siempre había creído. Dentro de la iglesia, las primeras filas estaban reservadas para la familia. Mi padre se sentó rígido en el banco del frente. A su lado estaba mi madrastra, Diana. Su rostro parecía triste, pero la tristeza no llegaba a sus ojos. Junto a ella estaba mi hermanastra, Lily. Ella tampoco lloraba. En cambio, seguía mirando alrededor del salón como si esperara algo o a alguien. Yo me senté en la última fila. Ahí era donde había estado sentado en esta familia durante años. Desde que mi padre se volvió a casar. Desde que Diana y Lily se mudaron a nuestra casa. Al principio actuaban dulces. Demasiado dulces. Traían regalos, halagaban a todos, llamaban papá a mi abuelo, aunque solo lo conocían desde hacía unos meses. Pero mi abuelo notaba cosas que los demás no. Recuerdo una tarde hace 2 años. Estábamos sentados en su porche tomando té. Me miró y dijo en voz baja: algunas personas aman a la familia. Luego hizo una pausa y añadió: y otras aman lo que la familia posee. En ese momento no lo entendí del todo, pero ahora sí. El sacerdote comenzó la ceremonia. Suave música llenaba la iglesia. La gente hablaba de la generosidad de mi abuelo, de su honestidad, de su terco sentido de la justicia. Después llegó el momento que todos esperaban en secreto. El abogado se levantó. Carraspeó y abrió una carpeta negra. Mi nombre es señor Carter, dijo. Estoy aquí para leer el testamento final del señor Thomas Walker. Un murmullo recorrió la sala. Mi madrastra se enderezó de golpe. Mi hermanastra se inclinó hacia adelante con ansias. Noté la forma en que intercambiaron una mirada rápida, ese tipo de mirada que se comparte cuando uno cree que ya ha ganado. Mi abuelo había poseído mucho: la casa, la tierra, el viejo negocio familiar. La gente susurraba que valía millones. El señor Carter se ajustó las gafas y comenzó a leer. A mis queridos amigos y vecinos, dijo, les dejo mi gratitud y pequeños detalles de aprecio. La gente asintió cortésmente. Luego continuó. A mi hijo, mi padre bajó la mirada. Le dejo el reloj que me dio mi padre. Mi padre tragó saliva. Para él no se trataba de dinero. Nunca lo fue. Pero vi cómo se tensaba la expresión de Diana. Claramente esperaba algo más grande. Entonces el abogado pasó la página y dijo lentamente, dirigiéndose a Diana y Lily. Ambas se inclinaron hacia adelante casi sonriendo. Toda la sala sintió la tensión. El señor Carter leyó la siguiente línea con cuidado. Les dejo exactamente lo que se merecen. Un murmullo extraño recorrió la iglesia. Mi madrastra frunció el ceño. ¿Qué significa eso?, susurró Lily. Pero el abogado no respondió. En cambio, metió la mano en la carpeta y sacó un pequeño sobre. Esto, dijo, es una instrucción especial del señor Walker. La confianza de mi madrastra regresó al instante. Cruzó los brazos con una sonrisa engreída. Mira, susurró a Lily. Pero la voz del abogado se volvió seria. El señor Walker también dejó evidencia. La palabra evidencia resonó en la iglesia silenciosa. Mi estómago se hundió, porque de repente recordé algo. 3 semanas antes de morir, mi abuelo se había reído mientras me mostraba una pequeña cámara escondida en su librero. Había dicho: a veces, la verdad necesita testigos. De vuelta en la iglesia, el señor Carter levantó lentamente una pequeña memoria USB del sobre. La sonrisa de mi madrastra se desvaneció. ¿Qué es eso?, preguntó, tajante. El abogado levantó la mirada y luego dijo algo que hizo que toda la sala contuviera la respiración. Esta grabación explica por qué el señor Walker tomó las decisiones que aparecen en su testamento. En ese momento, un proyector detrás del altar se encendió. La pantalla se iluminó y el rostro de mi madrastra se puso completamente pálido, porque el video acababa de comenzar, y en segundos, todos en esa iglesia verían exactamente quién era ella realmente. Pero lo que más sorprendió a todos fue el sonido que salió de los altavoces. Era la voz de mi abuelo, riendo.
El proyector zumbaba suavemente mientras el video llenaba la pantalla. Por un momento, nadie habló. Entonces apareció mi abuelo. Estaba sentado en su estudio, en la misma silla de siempre, cerca del librero. La cámara oculta debía estar justo enfrente de él. Se veía más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos eran agudos. Muy agudos. Se inclinó hacia adelante y sonrió levemente. Si estás viendo esto, dijo con calma, entonces probablemente ya me haya ido. Algunas personas en la iglesia se secaron los ojos. Pero mi madrastra y mi hermanastra ya no mostraban emoción alguna. Se veían nerviosas, continuó mi abuelo. Pasé toda mi vida creyendo que la familia debía ser protegida. Pero proteger también significa conocer la verdad. Alargó la mano y tocó algo fuera de cámara. De repente, el video cambió. Ahora mostraba la sala de su casa. La fecha apareció en la esquina, hace 2 meses. Al principio, la sala estaba vacía. Luego, se abrió la puerta. Mi madrastra Diana entró. Lily la siguió. No sabían que estaban siendo grabadas. Diana miró rápidamente a su alrededor antes de hablar. ¿Ya firmó los papeles?, preguntó Lily. Todavía no, respondió Diana impaciente. Pero lo hará, y si no, dijo Lily. Diana se encogió de hombros con frialdad. Entonces nos aseguraremos de que lo haga. Un suspiro recorrió la iglesia. Mi padre levantó lentamente la cabeza, pero el video no había terminado. Lily se sentó en el sillón, con una sonrisa burlona. Todavía no puedo creer que confíe en ti, se rió. La voz de Diana se volvió cortante. Claro que confía en mí. Los viejos son fáciles. Más susurros llenaron la sala. Entonces vino la frase que lo cambió todo. Una vez que se haya ido, dijo Diana con calma, esa casa, la tierra, el negocio, todo será nuestro. Mi padre se levantó de golpe. No, susurró en la pantalla. Lily se rió de nuevo. ¿Y tu esposo?, dijo Diana con los ojos en blanco. Por favor, respondió. Es demasiado débil para cuestionar nada. La iglesia quedó completamente en silencio. El rostro de mi madrastra se puso blanco como un fantasma. Apáguenlo, gritó de repente. Pero el abogado no se movió, porque el video aún tenía una última parte. La cámara volvió a mostrar a mi abuelo en su silla. Suspiró profundamente. Si Diana y Lily están viendo esto, dijo lentamente, entonces probablemente acaban de darse cuenta de algo. Se inclinó hacia la cámara y sonrió. No fueron más listas que yo. Detrás de mí, susurró alguien. Dios mío. La voz de mi abuelo resonó por última vez en la iglesia. Y es exactamente por eso que mi verdadero heredero ya conoce la verdad. En ese momento, todas las cabezas en la sala se giraron, buscando a la persona a la que se refería. Entonces el abogado levantó lentamente la mirada del testamento. Cuando el abogado me miró, toda la iglesia quedó en silencio. Todas las miradas se giraron lentamente. La gente susurraba. ¿Él? Mi madrastra me miró como si acabara de ver un fantasma. Eso es imposible, exclamó Diana. Es solo un niño. El abogado se ajustó las gafas con calma y continuó leyendo el testamento. Tras pensarlo con cuidado, dijo. El señor Thomas Walker deja su casa, su terreno y su negocio a su nieto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. A la única persona, agregó el abogado, que nunca pidió nada. Un murmullo silencioso recorrió la iglesia. Mi padre me miró con los ojos llenos de emoción. Pero Diana explotó. Esto es ridículo, gritó. Ese video no prueba nada. El abogado puso otro documento sobre la mesa con calma. Prueba más que suficiente, respondió. Sus intentos de manipular al señor Walker fueron grabados durante varias semanas. También entregó copias a su abogado. La confianza de Diana se derrumbó instantáneamente. Lily parecía que iba a llorar, pero lo más impactante vino después. El abogado presionó un pequeño botón en el control remoto. El proyector reprodujo un último clip de mi abuelo. Se recostó en su silla, sonriendo como siempre cuando le ganaba a alguien. Si estás viendo esto, dijo con calidez, entonces la justicia ya hizo su trabajo. Se rió suavemente. La codicia hace que la gente olvide algo importante, señaló hacia la cámara. La verdad siempre está observando. El video terminó. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, la gente empezó a ponerse de pie.
Algunos sacudiendo la cabeza ante Diana, otros felicitando en silencio a mi padre. Yo solo miré la pantalla vacía. Por primera vez, sentí que mi abuelo todavía nos protegía, incluso después de haberse ido. Moral de la historia: la codicia puede engañar a la gente por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir.